jóvenes, en esta semana vamos a ver solamente un video y vamos a hacer una recapitulación de 3 temas. Vamos a ver las repercusiones de la modernización, es decir, qué ventajas y desventajas pues se generaron en nuestro país por consecuencia de, según la modernidad que se estableció a partir del gobierno de Salinas de Gortari, ¿verdad? También vamos a ver, y bueno, que ya venía también el presidente anterior, que fue Miguel de la Madrid, cocinando esto, ¿no? Y le dieron continuidad, obviamente, los presidentes que siguieron a Salinas de Gortari, que fueron Ernesto Zedillo, y después cambiamos de partido, que fue Vicente Fox. Eso ya no lo vamos a tratar, quizás un poquito al final, para que vean los presidentes que han quedado a partir de el cambio que se hizo del partido institucional del PRI al PAN y actualmente Morena. Vamos a hablar un poco acerca de los topes salariales y los impuestos que hubo, ¿verdad?, por parte de las autoridades y cómo estos se vieron reflejados en la población, ya que la población cada vez estaba más amolada, más pobre. Cómo fue la entrada de México al GATT, que es el GATT, ¿verdad? Y qué acciones políticas socioeconómicas o económicas se llevaron a cabo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Les dejé que vieran la biografía de este personaje, porque créanme que fue todo un personaje y hasta la fecha lo sigue siendo. Cómo fue su acción política y social, ¿verdad?, dentro de su gobierno, y también la entrada al Tratado de Libre Comercio, al TLC, ¿verdad? Y cómo México, bueno, podemos ver los 3 presidentes en esa época. Era Carlos Salinas de Gortari, George Bush, y no recuerdo el nombre del presidente de Canadá, pero sí fue una firma muy nombrada en esos años, 1992. Y con eso vamos a terminar este tema de esta semana, lo cual quiero que analicemos juntos, y al final, ¿verdad?, vamos a tener la actividad de regulación que nos pregunta en base a este tema. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari propuso continuar la modernización del país a través de qué aspecto: el aislacionismo, la protección o la globalización. Vamos a ver también qué es globalización, la entrada del TLC de México y a este Tratado de Libre de Comercio, y cómo, qué significa, ¿verdad?, para México esto. También más adelante, ¿qué es lo que quiero que hagan? Bueno, vamos a hablar un poquito la semana que entra sobre la modernidad y la globalización, cuáles son los aspectos más importantes, y por último, ya para la semana que entra, por si quieren ir empezando a hacer el proyecto final, que con esto vamos a concluir, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Aquí está. Vamos a hacer una recapitulación, ¿ok? A manera de una presentación, vamos a escribir todo lo que viene en la recapitulación. Esto lo encuentras en la página 109 de tu libro, o más bien del fascículo 3, que ya lo subí también aledaño. Entonces, ¿qué vas a hacer como proyecto final? Está muy fácil. Vamos a hacer a manera de presentación los aspectos más importantes de cada gobierno. El gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno de Salinas de Gortari, así tal y cual va, vamos a ponerlo, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que propuso? Bueno, la estrategia modernizadora del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y qué aspectos conlleva esta. También el debate respecto a la modernización. Ahora, no quiero que hagas una captura de pantalla y lo pegues, no. Quiero que te las ingenies para hacer como un mapa mental, ¿no?, sobre el gobierno de cada uno de los diferentes presidentes, que fueron solamente Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Básicamente con esto estamos terminando nuestro curso. Les voy a dejar esta actividad de la página 110 como una actividad de consolidación, y eso sería todo para poder concluir con nuestro curso. Ahora, si te fijaste ahorita que le di vuelta, las de la actividad de consolidación que vamos a dejar, te lo digo, vienen aquí, ¿ok? Es decir, no quiero que te equivoques, quiero que las memorices bien, que te queden en la mente, ¿bien? Entonces, vamos rápidamente a hacer una breve reseña del tema de hoy. Bueno,
Empecemos con ventajas y desventajas de lo que fue la modernidad, el cambio, entrar al mundo neoliberal, ¿verdad? Número uno, bueno, ¿qué hubo? El empobrecimiento de amplios sectores de población y la pérdida de empleos. Fue una crisis a nivel nacional, terrible. Mucha gente se fue y emigró a los Estados Unidos por eso, porque no encontraban trabajos, no encontraban empleo, se vino la devaluación, ¿verdad? Se le quitaron 3 pesos, perdón, 3 ceros al peso. ¿Sabes qué es eso? 3 ceros al peso, te lo voy a mostrar. Quizás en algún lugar, en alguna casa de tus abuelos, en tu casa misma, podrás encontrar una moneda como esta, que es la Sor Juana. Y fíjate bien, dice 1,000 pesos. Estamos hablando de 1988, ¿ok? 1,000 pesos, por delante y por detrás. Ahí la puedes ver. Bueno, pues esa moneda de 1,000 pesos se le quitan los 3 ceros. Te voy a explicar por qué. ¿Y queda en cuánto? En 1 peso. ¿Te imaginas? O sea, 10 pesos se convirtieron en, perdón, 1,000 pesos se convirtieron en 1 peso. 1,000 a 1. Imagínate la devaluación tan fuerte. Esto fue en el año 1993 con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual publicó un decreto donde se creaba la nueva unidad del sistema monetario y entonces nos cambian el peso a nuevos pesos. Ajá. Entonces, ahora teníamos en vez de que fueran 1,000 pesos, ahora sería un nuevo peso. Se le quitan 3 ceros a las operaciones con la nueva moneda. ¿Por qué? Porque el dólar, la paridad del dólar estaba exagerada. Te voy a decir cuánto estaba para que te des una idea. En 1976 se tuvo una devaluación de 78%, ¿ok? Derivado de la crisis que aconteció en ese entonces, teniendo un costo de 22 pesos por dólar, ¿ok? En el 76. Entonces sí se disparó mucho porque casi estábamos a peso por dólar. En 1982 se tuvo una devaluación del 500%, jóvenes, 500%. Esto por la crisis petrolera que pasamos en esos años. Entonces se cotizaba a 70 pesos por dólar. Imagínate, con promedio de 28,80 durante el resto del sexenio de Miguel de la Madrid. Pero en 1994, con Salinas de Gortari, se tuvo una devaluación del 48%, también debido a un error que hubo en las finanzas en diciembre, pero este error se debió a la falta de reservas internacionales de la moneda mexicana. Es decir, acuérdate que en Estados Unidos y en Suiza debe haber una reserva de oro para sustentar el peso en México y en todo el mundo. El tipo de cambio pasó, fíjate bien, esta es una exageración, con la devaluación, cuando quitaron los 3 ceros al peso, el dólar costaba $1, 2,284,85 pesos por $1 en 1988, ¿ok? Y de esa cantidad tan exorbitante, tan grande, pasa a 3,10 nuevos pesos en octubre de 1993. Y entonces todos dijimos, ay, sí, el dólar está a tres pesos, 3 nuevos pesos. Déjame decirte que en realidad no eran 3 nuevos pesos, eran 3,000 pesos de los pesos anteriores. No sé si me vas entendiendo cómo estuvo el descontento. Ya después tenemos algunas otras devaluaciones que fue en el 2001 del 22%, lo cual sube otra vez el dólar a 10 pesos. Ajá. Y en el 2008, ¿verdad? También se hizo una crisis, hubo una devaluación y subió a lo que actualmente empezó a subir a 15, a 18, llegamos a 20 pesos y ahorita ya bajamos a 17. Así que el empobrecimiento se dio de una manera terrible en nuestro país. También fue la disminución sustancial de los salarios reales. Es decir, quitaron dinero a los trabajadores, les disminuyeron los salarios. Esto hizo muchísimos descontentos. La gente realmente estaba muy enojada. La desindustrialización, perdón, consistente en el desmantelamiento de un gran sector de la industria nacional por el cierre de numerosas y medianas empresas. Fue cuando se quiso vender Pemex, se quiso hacer paraestatal, que fueron la columna vertebral de creación de empleos en las primeras fases de la llamada sustitución de importaciones puestas en marcha, incluso desde la elaboración del primer plan sexenal, desde 1934, que fue cuando empezaron los planes sexenales.
Y por último, la profundización de la dependencia alimentaria y la crisis agrícola, porque el campo se vino abajo. Fue cuando cerraron varios de los sectores que apoyaban al campo, como FIRA, Banrural. ¿Okay? Las economías centrales han mantenido numerosas barreras proteccionistas, lo que se le llama arancelarias y no arancelarias, que con la teoría de la práctica de libre comercio y libre inversión han buscado aumentar sus exportaciones de sectores de alta tecnología. Ahora, todo esto puedes verlo en una gráfica de cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Todas las cuestiones de las importaciones y las exportaciones o la inversión extranjera entre los años 1980 a 1995. Si te das cuenta, casi no había inversión extranjera, pero en los últimos años y con el Tratado de Libre Comercio aumentaron tremendamente, más en 1994. Pero si te das cuenta en esta gráfica, puedes ver que para el año de 1995, de 8.000% de la inversión extranjera bajó considerablemente a la mitad, que fue 4.000%. Esto debido a la crisis económica que estaba en nuestro país. Un aspecto importante de la modernización de nuestro país fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Lo que buscaba era crear un clima de confianza. Por eso fue que en ese año, en el 94, sube las inversiones del capital extranjero, pero después hubo mucho, empezó una cacería muy fuerte de gente que se dedicaba al narco. Entonces, y también mucha inseguridad en el país. Entonces, fue por eso que se empiezan a alejar los inversionistas de Estados Unidos y Canadá y vuelve a caer, ¿no? En 1991, el déficit en cuenta corriente fue superior a 13 millones de dólares, el doble de 1990. Y en 1992 fue superior a 20.000 millones de dólares. Ajá, pero puedes darte cuenta, ahorita te muestro, que a su vez en 1992 el servicio de la deuda externa pública y privada, que amortizaron los intereses, fue alrededor de la misma cantidad, de 20.000 millones de dólares, cifra que constituyó una importante sangría económica para la nación, ya que representó el 6.36 del PIB de México para este año. Ahora, ¿qué medidas y condiciones se tomaron? Bueno, se hizo creer, o bueno, más bien se publicó, ¿verdad?, en revistas estadounidenses varios artículos en los que se elogiaban las bondades del paraíso fiscal que se vivía en México y que si tú hacías una inversión en la Bolsa de Valores mexicana tenías un 100%, ¿verdad?, de los rendimientos. Así que esto crea temporalmente una solución a la grave crisis financiera, ya que las empresas se vieron internacionales se vieron más animadas a invertir en nuestro país, ¿verdad? Pero aún así, pues la caída del peso, que le quitaron 3 ceros y todo eso afectó mucho a nuestra economía. Y para diciembre de 1988, el salario mínimo real perdió 20.50%. Así que vivimos realmente una crisis impactante, ¿verdad? Y eso fue a consecuencia del nuevo modelo o el modelo neoliberal que se impuso en los años de 1983 a 1992.